recibirles en esta primera edición de las noticias de TV Ciudad. Un día estupendo, Joseba, ¿no? Sí, lindo, lindo. Está fresquito. Fresquito no, frío está hoy porque tenemos menos de 10 grados. Rafa Taroco, siempre me gusta arrancar preguntando a Taroco. 8 grados, me dice Taroco, y con esta temperatura de 10 grados hacia abajo podemos catalogarlo como frío y la verdad lo disfruto mucho, le diré. Bueno, saludo para todos, muy buenos días. Así está Montevideo a esta hora, soleado y frío. ¿Cómo va a estar hoy? Y bueno, va a estar claro y algo nuboso durante toda la jornada, las temperaturas extremas, 7 la mínima, que ya la pasamos, sí. 24 será la máxima. Y el martes, hoy es martes, ¿no? Estamos... Bueno, es decir, mañana, miércoles, se prevé cielo claro y algo nuboso también, las temperaturas extremas 13 y 26. Es para que la gente en su casa esté atenta. Esto lo vamos a denominar como el juego de las placas. Si a esta hora usted detecta algo que no va, nos avisa. Y hoy, ahora sí, mire cómo está. Ahora el jueves, sí. ¿Cómo va a estar el jueves? El jueves 7 de abril. Va a estar... Usted tiene clarito porque fue su cumpleaños ayer. Exacto, exactamente. Y a esta hora es dificilísimo. Bueno, le decía, para el jueves vamos a tener una... No sea tímido, deje la placa un poquito más. Vamos a tener una máxima de 14 grados, si no me equivoco, y una mínima... A ver, ahí está. Mínima de 14, máxima de 24. Lindo el arranque de la mañana en el día de hoy. Bueno, tenemos mucha información para compartir con ustedes, Pilar, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Y después vamos a decir los cortes que vamos a tener en la ciudad hasta media tarde la gran mayoría. Vamos a compartir la información del Centro de Gestión de Movilidad. Pero si quiere lo hacemos ahora. Bueno, no sé. Mire la cámara ahí. Ponchamos que está Avenida y Cooper. Ah, bueno, bien. Mire lo que es el poder de la televisión, ¿eh? Y volvemos ahí. Ya les contamos que Ciudadela, entre Soriano y Canelones, hasta las 2 de la tarde va a estar cortado, según nos indican desde el Centro de Gestión de Movilidad. Sí, esto será por tareas de carga y descarga. Chaná, desde Frugoni hasta Gaboto. Hace un ratito comenzaron los trabajos y se van a extender hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE. Luis Lamas, desde Julio César hasta Basilio Pereira de la Luz, también hasta las 3 de la tarde. Va a estar cortada la calle por llenado de hormigón. Le tiro una más. Liropeya entre Darwin y Mariano Soler por tareas de saneamiento arrancan a esta hora y se van a extender hasta las 4 de la tarde. Solo para adelantarles que vamos a tratar más adelante que el Poder Ejecutivo ya adelantó el fin de la emergencia sanitaria. Falta todavía firmar el decreto. Exactamente. En otro orden, les decimos que la intendenta Carolina Cose estuvo participando de la cumbre de Merco Ciudades realizada ayer en Tandil, en Argentina. Vamos a desarrollar ese tema en un ratito nada más. La fiscal de Durazno cuestionó a la jueza que exoneró a 2 policías involucrados en la muerte del joven Core. Sí, exactamente. Eso ocurrió en el año 2020. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Arrancamos hablando de la emergencia sanitaria. Ayer hubo reunión entre las autoridades de gobierno, concretamente el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el ministro de Salud, Daniel Salinas, ¿verdad? Sí, efectivamente, dijo que bueno, se van a flexibilizar las medidas. El mandatario lo comunicó tras esta reunión que decías tú, Josema, y además tras evaluar cómo ha disminuido las muertes por COVID-19. Cuando se formalice la decisión van a caer los aforos limitados en espectáculos, en espacios cerrados y también de gastronomía. Y el uso del tapaboca en espacios cerrados va a pasar a ser una recomendación y no una exigencia, ¿no? Sí, es cierto. Hay que destacar también que esta mañana, hoy a las 9:30, el ministro de Salud Pública se va a reunir con el de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y también con el presidente de Codicen, Robert Silva. El motivo es definir los protocolos contra la COVID en centros educativos una vez que, bueno, se levante efectivamente la emergencia sanitaria. Y lo que habíamos adelantado, que tiene que ver con lo que sucedió en Durazno, se conoció que el dictamen que exonera a 2 policías que estaban siendo investigados en el caso de muerte de un joven que había sido perseguido, que no se quiso, se dio la fuga cuando no quiso hacerse la espirometría, entre otras cosas, y habían sido imputados por la Fiscalía por abuso de funciones y homicidio. Sí, este caso que le estamos hablando ocurrió en 2020 durante una persecución, como decía Pilar, se terminó con un siniestro y con la posterior muerte del joven Santiago Cor.
Por este caso fue que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió a Durazno a principios de marzo para respaldar a los efectivos involucrados, lo cual fue tomado como un intento de presión sobre el sistema judicial. Ayer la decisión de la jueza fue la de exonerar de culpa a los efectivos policiales. Media hora después de conocida la sentencia, la fiscal Bárbara Zapater dio una conferencia de prensa transmitida por Radio G y anunció que apelará y cuestionó el trabajo de la jueza Patricia Ornes. Vamos a ver las declaraciones de la fiscal, justamente resolviendo que va a apelar sobre este caso. Exacto. La jueza reconoce en varias partes de su sentencia que hubieron golpes por parte de la policía hacia la víctima. Golpes proferidos por uno de los imputados e inclusive el propio imputado reconoció que había golpeado en varias oportunidades mientras se daba esa persecución a la víctima. Eso nos llama poderosamente la atención porque la jueza considera de que eso es una irregularidad, pero no es un delito de abuso. Bueno, la fiscal también se pronunció sobre uno de los aspectos que más le llamó la atención de este fallo con la situación de Cor y respondió sobre si hubo o no presiones políticas. La Fiscalía se siente que ha cumplido con su deber en el profundo de nuestras almas y en el profundo de nuestro deber como fiscales. El equipo está acá presente, analizamos todas las evidencias y entendemos que tenemos un caso sólido y nos sentimos que hemos cumplido con nuestro deber, más allá de que este fallo de primera instancia no nos haya hecho lugar a nuestra teoría del caso. Nosotros consideramos que el delito de abuso de funciones fue más que acreditado. ¿El fallo estuvo viciado de pronto por algunas por ahí presiones externas? No puedo decir eso se lo tienen que preguntar a la doctora Ornes. En otro orden, ustedes saben que en las últimas semanas la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre casos de abuso policial o presunto abuso policial que dio mucho que hablar. Sí. El trabajo planteaba la necesidad de investigar sobre una serie de casos denunciados, por ejemplo, por la Asociación de Defensores de Oficio. Esta y otras intervenciones despertaron críticas del oficialismo, incluso se llegó a plantear por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón de la necesidad de rever las funciones de la institución. Sí, a propósito, ayer la vicepresidenta de la República recibió al presidente de este organismo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, a quien ya estamos en contacto con él y recibimos. Buenos días, Faropa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bárbaro, gracias por atender el llamado de MBD Noticias bien tempranito. Faropa, bueno, ¿qué se habló en esta reunión, la cual había generado mucha expectativa? Sí, creo que se generó mucha expectativa. En realidad fue una reunión de las tantas que tenemos con la presidenta de la Asamblea General. Recuerden que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene una dependencia administrativa con el Poder Legislativo, pero no jerárquico, o sea, no estamos sometidos a jerarquía de ningún poder del Estado. Somos una institución independiente, por lo tanto, actuamos de esa manera, pero sí tenemos muchos asuntos de trámite como para tratar. Evidentemente, este tema se tocó, pero tangencialmente se entendió que evidentemente en el clima de campaña electoral muchas veces se utilizan términos o se manejan algunas ideas que luego que se deja que la borra baje para tomar el buen vino, como decía un amigo. Después que se tranquilizan las cosas, podemos hablar en otros términos y de otros asuntos. En realidad la reunión tuvo más que ver con el proceso de recambio de autoridades que se va a dar en la institución y evidentemente analizar y evaluar el funcionamiento institucional que este año está ya cumpliendo 10 años desde el inicio de sus funciones.
Bien, Faropa, y con respecto a estas críticas, porque digo, fue bien clara la vicepresidenta que dijo, bueno, habría que evaluar el funcionamiento, ya pasados 10 años, digamos, concretamente, ¿esto es así? ¿Ustedes están dispuestos? No, a ver, obviamente el informe que presentó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que funciona dentro de la institución, o sea, no fue tampoco un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no fue un pronunciamiento del Consejo Directivo, generó molestias porque, como decía recientemente, obviamente, se estaba en el medio de la campaña por el referéndum y evidentemente en varios sectores eso generó molestias. Lo que hablamos con la presidenta de la Asamblea General es que obviamente las instituciones de derechos humanos o defensorías del pueblo están expuestas a recibir muchas veces críticas de las autoridades en todo el mundo. La función de la institución es señalar una opinión respecto al cumplimiento o no por parte del Estado de los compromisos asumidos internacionalmente y nacionalmente en materia de derechos humanos. Pero no generó, no fue el objeto de la reunión ese tema específicamente. Sin lugar a dudas se tocó, por supuesto, pero no en los términos como le decía que se había planteado anteriormente, y bueno, creo que es muy buena la propuesta de la presidenta de la Asamblea General, porque las instituciones tienen que evaluarse periódicamente. Le planteamos, por supuesto, que la institución todos los años rinde cuentas ante la Asamblea General mediante informes de actuación, que todos los años hay asambleas nacionales de derechos humanos donde se convoca a la sociedad civil y al Estado, donde también se rinde cuentas, es decir, las rendiciones de cuentas y las evaluaciones están. Ahora, evidentemente, nos parece que no hay ningún problema en mejorar el texto de la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, siempre y cuando, por supuesto, y eso lo planteamos, se mantenga la esencia de lo que es una Defensoría del Pueblo, es decir, que es una institución independiente, que es una institución que no está sometida a jerarquía de ningún otro poder del Estado y evidentemente no responde a intereses partidarios. Está muy bien, Faropa. Quiero aprovechar a consultarlo justamente por esto y en el final le pido brevemente, digamos que de alguna manera se puede llegar a limar asperezas de algún eco de la campaña de cara al referéndum, ¿no? Uno dice, a veces uno es esclavo de sus palabras, pero bueno, fue el tono de la reunión, fue bueno, fue ameno de alguna manera. Quiero aprovechar a consultarlo y en el final, como decía, ¿cuál es la visión de la Institución de Derechos Humanos a propósito de esta iniciativa de, bueno, empezar a mover el tema allanamientos nocturnos? Bueno, la institución no se ha pronunciado todavía formalmente. En lo personal, hace ya muchos años que tengo una posición sobre el tema, hace muchos años ya, cuando ocupé algún cargo de gobierno, promoví la actual ley de procedimientos policiales y en el primer proyecto se incluía una cláusula que en ese momento fue muy criticada por la oposición, que no habilitaba los allanamientos nocturnos, pero que sí establecía una diferenciación entre lo que es un allanamiento y lo que es un ingreso a la morada en cualquier momento por parte de la policía cuando se está cometiendo un delito. Que en ese momento se decía, bueno, pero la policía de hecho entra igual. Bueno, pero no es bueno que entre de hecho. Eso tiene que estar regulado. Por ejemplo, en un caso de violencia familiar, si una policía que está caminando, patrullando de noche, escucha pedidos de auxilio, gritos de una persona dentro de una morada,
y pide para entrar. Si el jefe de hogar, entre comillas, como dice la Constitución de la República, y evidentemente por la época en que fue escrito este artículo, el jefe de hogar era un señor masculino, ¿no? El jefe de hogar, no le permite entrar y él es el autor del hecho de violencia, evidentemente la policía no puede hacer nada, supuestamente. Pero si se está cometiendo un delito, si hay un delito que está en curso y hay que preservar la vida, la integridad de otra persona, yo en lo personal lo dije y lo sigo diciendo, que como lo reconoce la doctrina constitucionalista en gran parte del mundo, por ejemplo, la Constitución de Alemania lo reconoce y lo acepta, en caso de un delito en curso para preservar la vida o la integridad de una persona, yo creo que la policía debe ingresar, debe intervenir. Eso no implica un allanamiento. Un allanamiento es una acción donde la policía ingresa para buscar pruebas de la comisión de un delito, se registra toda una casa, etcétera, etcétera. Bien, Juan Falopa, le agradecemos. Es un tema que justamente da para seguir hablando y seguramente lo vamos a seguir haciendo, así que le agradecemos estos minutos con MB Noticias. No, bueno, a ustedes que pasen muy bien, que tengan un muy buen día. Un placer, buena jornada. Hasta luego. Bien, seguimos en otros temas. Decirles que en esta jornada el fiscal subrogante de la Fiscalía de Delitos Sexuales, estamos hablando de Federico Pion, va a continuar recabando elementos sobre la denuncia de violación tras una fiesta en la zona oeste de Montevideo. Sí, exactamente. Una adolescente denunció justamente haber sido violada durante un festejo por la victoria del no en el referéndum del domingo 27, convocado por la Juventud del Partido Nacional y el senador herrerista suplente Sergio del Pino. Los hechos ocurrieron en esta quinta, ubicada en Paso de la Arena, en la que el legislador desarrolla su actividad laboral y el fiscal Pion ya pidió acceder a lo registrado por las cámaras del lugar. La víctima tiene 16 años y le aseguró a una ginecóloga haber sido abusada sexualmente por 2 asistentes a la fiesta dentro de uno de los baños del establecimiento de eventos Chacra San Francisco. Según su versión, estaba alcoholizada y antes había perdido el conocimiento. La profesional diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital. La madre de la víctima formalizó la denuncia y agregó que su hija le contó que tras retirarse de los baños se desvaneció mientras buscaba a un amigo. Fue trasladada al centro coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. Desde allí la llevaron al Hospital Pereira Rosell y en adelante recibió asistencia en la Asociación Española. La actividad desarrollada en el salón de fiestas fue impulsada formalmente por la Comisión Departamental de Jóvenes Blanca e incluyó la oratoria del presidente del directorio partidario, Pablo Iturralde. Sergio del Pino, dirigente herrerista del oeste de Montevideo y suplente de la senadora Gloria Rodríguez, figura en la convocatoria como responsable de invitar. Según datos recabados en el marco de la denuncia, usualmente alquila el local de Chacra San Francisco para organizar eventos. Además, es una de las 4 personas que ya declararon ante la policía como testigos. Si bien por ahora no hay imputados por el delito denunciado, el fiscal Pion pidió la grabación de las cámaras instaladas en el lugar para avanzar en la investigación y prevé citar a la víctima en los próximos días. Nos vamos ahora a la zona de Maroñas para recibir con muchísimo gusto a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pilar. Un saludo también para José María. Estamos en el Hipódromo Nacional de Maroñas porque hoy es la jornada para la inscripción de los aspirantes a la Escuela Nacional de Jockey, una escuela que fue abierta en 2014 y por esto de la pandemia durante 2 años no tuvo actividad, se reabre. Hoy estamos con Agustín Menéndez, es el coordinador de la escuela. Bueno, hay expectativa importante. Sin duda, muy buenos días, gracias por estar aquí, bienvenidos. Sí, la expectativa es grande, después de 2 años de pandemia que no pudimos realizar el curso, de modo tal que, bueno, como decías, desde 2014 reabrimos en la dando inicio a la 7ª generación de la escuela, así que estamos muy felices por este nuevo paso. Esta convocatoria es para jóvenes a partir de 15 años de todo el país y hay
varones y mujeres, ¿no? Exactamente, para chicos y chicas de entre 15 y 22 años, no solo del Uruguay, sino también otros años y también algún chico del exterior, ya sea radicado aquí en Uruguay o se vienen a realizar el curso y a quedarse aquí en Uruguay, y de todo el país, como decías también, de muchos departamentos. El deporte tiene una comunidad muy extensa, se habla de 40.000 personas. ¿Cuántos jockeys son los que salen por año? Y aproximadamente tenemos un curso que está en el entorno de los 10 chicos y chicas que realizan, y después ahí egresan, en general egresan todos, y después hay una suerte de selección natural, que algunos se quedan compitiendo aquí en Maroñas y Las Piedras, otros van a correr a los hipódromos del CINT en el interior, y bueno, nosotros cumplimos nuestra tarea, que es formarlos, capacitarlos para que después desarrollen la actividad. Bueno, le agradecemos a Agustín Menéndez, el coordinador de esta escuela. Se va a dar esta jornada a partir de las 9 y hasta las 16 horas. En Ciudad Viva vamos a estar ampliando esta profesión del jockey, cómo es, qué pesaje tienen que tener, cuál es el tamaño de las personas, todo esto vamos a estar conversando. Mientras aprovechar el sol que vemos ahí, que va a haber una máxima de 24 grados, si mal no recuerdo. Gracias, sí, Luca. Exacto. Una tanda, ¿qué te parece? Y si no me queda otra, si usted me lo dice, yo me la pausa. Vamos a la tanda y ya venimos, no se vayan. Vamos. De temperatura en Montevideo. Vamos a abrir el capítulo internacional en un ratito, pero lentamente nos vamos aproximando a este tema porque, como les contábamos en el arranque de MBD Noticias, ayer en Tandil se desarrolló una nueva cumbre de Mercociudades. Es una red, como ustedes saben, de 365 ciudades de América del Sur en la que se trabajan y coordinan acciones en distintas áreas como ambiente, desarrollo de infraestructura y convivencia. La intendenta Carolina Cosio participó en su condición de vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la red y se anunció en la oportunidad que a partir de fin de año será la presidenta de Mercociudades para el que viene. En conferencia de prensa, la intendenta de Montevideo, que ahí vemos las imágenes de lo que sucedió ayer en Tandil, fue consultada sobre cómo se logra trabajar de forma conjunta, teniendo en cuenta las diferentes ideologías de quienes están gobernando e integran la red. No sé si tenemos la palabra de la intendenta Carolina Cose allí en Mercociudades. Sí. Bien. Nosotros somos todos políticos y políticas y ninguno de nosotros va a dejar de ser leal a sus ideas, pero somos intendentes que tenemos en el centro los intereses de la gente y tenemos enorme cantidad de desafíos en común. Tu compañera planteaba recién el desafío medioambiental, que es imperativo en este momento. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, viajando un poco entre una pregunta y otra, nosotros el año pasado me tocó ser invitada a la COP26. Yo fui por Montevideo, pero aprovechamos y llevamos un mensaje de Mercociudades que permitió visibilizar la red y estamos haciendo un trabajo para visibilizar esta red en una gran cantidad de organismos internacionales, como decía el intendente de Alvear, porque los organismos internacionales importantes que manejan la gobernanza global o que pretenden manejarla en este tema se están empezando a expresar explícitamente, valga la redundancia, que las ciudades, la localidad, tiene que tener un lugar en la gobernanza global de los temas sostenibles. Estas cosas tan importantes nos unen y yo creo que nadie deja de tener sus ideas, pero de lo que se trata en democracia, que es lo que hay que defender todos los días y a todas las horas, es de no hacer tabú de las diferencias, de dirimirlas en un marco democrático, de diálogo, en no negarlas y seguir andando y poner siempre en el centro a la gente.
Bueno, y vamos a hablar ahora de uno de los sectores que más espacio está ganando en el mundo del trabajo, como por ejemplo lo son las plataformas digitales y los vínculos con los trabajadores. Lo lograron después de varios años de intentarlo. Recuerdan que acá casos similares como el de Uber, por ejemplo, también hubo una demora, pero lograron sindicalizarse en reconocimiento además de sus derechos legales. Sí, justamente en ese marco hay reclamos puntuales en varios países, pero la precarización laboral es el que unifica justamente a todas las realidades. Muy bien, bueno, así las cosas. Vamos a tener un informe sobre este asunto también. Les contamos, además, que en este contexto acaba de ocurrir un hecho considerado como histórico porque los trabajadores de la planta de Amazon en Nueva York lograron crear el primer sindicato en los Estados Unidos. Los trabajadores de una planta de Amazon en Nueva York han ganado el pulso al gigante tecnológico. Este viernes y tras meses de lucha han logrado crear el primer sindicato de la compañía en Estados Unidos. La empresa, por su parte, ha intentado por todos los medios frustrar cualquier iniciativa de organización sindical. Se trata de la planta JFK8 en el distrito de Staten Island, cuyos trabajadores celebraron al grito de "sí se puede" la victoria en las urnas. Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho historia. Así daba la bienvenida al primer sindicato de Amazon en Estados Unidos, el líder sindical Christian Smalls. 2.654 empleados se manifestaron a favor de organizarse frente a los 2.131 que se mostraron en contra, cuyos resultados tendrán que ser confirmados por la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Amazon es la segunda mayor empleadora de Estados Unidos, solo por detrás de la cadena de supermercados Walmart, y desde el inicio de la pandemia ha disparado tanto su actividad como sus beneficios y ha contratado a decenas de miles de nuevos trabajadores. El sindicato laboral de Amazon fue fundado por Smalls después de haber sido despedido en marzo de 2020 por organizar una huelga para denunciar la falta de protección de los trabajadores tras el brote de la COVID-19. La compañía, fundada por el multimillonario Jeff Bezos, ha invertido gran esfuerzo y dinero en evitar que sus trabajadores se unan con una sola voz para negociar un convenio colectivo, que será el siguiente paso una vez que se conforme oficialmente el sindicato. Bien, ¿qué te parece, Josema, si nos vamos? Porque ya viene Ciudad Viva y, bueno, abrimos una ventana en la ciudad para hacer ese cambio. Ya está todo el equipo. Mire. Me voy a correr porque me pisa el caballo. Cuidado, el equino. Igual va para el otro lado, va para el otro lado, así que zafa Pilar Tejero. Allí está nuestro compañero Luca Veloz, como nos adelantó. Vamos a tener un informe a propósito de los jockeys, que, bueno, compiten, trabajan. Hay muchas familias vinculadas a ese mundo. Vamos a tenerlo en un ratito nada más acá con Luca Veloz en Ciudad Viva, que ya arranca, Pilar Tejero. Exactamente. Nosotros nos estamos reencontrando con las primeras noticias a las 8. Los esperamos con gusto. Guarda caballo.